¿Ok? Entonces, continuamos, disculpen la interrupción. Entonces vamos a hacer un tema importante que es RCP neonatal. Solamente el 5 a 10% requieren algún tipo de reanimación y solo el 1% RCP avanzada, ¿no? Y predominantemente es para proteger de la asfixia perinatal, ¿no? O para tratar, ¿no? Entonces hay que anticiparlos. La colaboración de todo el personal de salud, conocer los factores de riesgo, valorar al feto antes que venga y estar bien de acuerdo en el papel que realiza cada persona que va a reanimar y comprobar el material antes del parto, ¿no? Entonces, ¿la anticipación en qué consiste? Si yo tengo una madre con factores de riesgo, entonces yo la tengo que derivar a un centro especializado donde puedo tener un equipamiento especial y una unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿no? En cuanto a los recursos de sala de partos, tanto a la material, medicación y los recursos humanos, ¿no? Entonces voy a necesitar una servocuna, voy a necesitar una bolsa con máscara para reanimación, ¿no? Voy a necesitar todo lo que es laringoscopios, ¿no? Sondas de aspiración, ¿no? Y medicación, adrenalina, expansores de volumen, bicarbonato, ¿no? Sueroglucosado. Entonces, los recursos humanos mínimos necesitamos para un parto normal o cesárea de bajo riesgo con anestesia regional, una persona entrenada en RCP inicial y una persona entrenada en RCP avanzada. En neonatos que requieren RCP avanzada, al menos 2 personas entrenadas con RCP avanzado, y cuando es parto múltiple, equipos diferentes para cada niño, ¿no? Entonces, pasos para la valoración de la reanimación neonatal. Primero vamos a hacer una valoración inicial, una estabilización inicial, una evaluación inicial y luego ya empezamos los siguientes pasos: asistencia respiratoria, uso de oxígeno, compresiones torácicas y fármacos. Estas son, digamos, no sé, acá está. Esto, en resumen, ¿no? Estas son de las nuevas guías del 2015 o de las guías del 2015, ya no son tan nuevas, sobre los pasos, ¿no? Valoración inicial, estabilización inicial, y cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Entonces, en valoración inicial, estabilización, evaluación, no debemos, y aplicación ya no debe pasar más de 1 minuto, ¿no? Luego ya sí, ventilación a presión positiva, 30 segundos más, compresión torácica y fármacos, ¿no? Ahora vamos a detallar, ¿no? Entonces, primero, el paciente nace. Entonces, me pregunto, ¿tiene lo que hicimos antes en reanimación inmediata, en atención inmediata del recién nacido? Me hago las 3 preguntas. ¿Es un nacido atérmico, no? ¿Tiene buen tono y respira o llora? Sí, entonces yo le hago los cuidados de rutina. Ahora, si digo no, entonces voy a empezar, ¿no?, la reanimación. Miren, todo eso es hasta dar a ventilación a presión positiva es 1 minuto. Entonces lo primero que tengo que hacer, calentar y mantener la temperatura normal, posicionar vía aérea, ¿no?, despejar las secreciones y secar y estimular. Entonces, vamos a hacer. Entonces, la valoración inicial, como decíamos, si toda es gestación a término, llora o respira, buen tono muscular, la respuesta es no, yo paso a hacer, si es sí, los cuidados de rutina, que ya hemos dicho. Y si es no, lo primero, secar, evitar el enfriamiento, abrir la vía aérea, posicionar, posición de olfateo, ¿no? Aspirar las secreciones, primero boca, segundo nariz. Estimulación táctil, suave en plantas, pies y mientras se va secando, no más de 30 segundos, ¿no? Primero, calentar y secar. Segundo, liberar vía aérea y posicionar y liberar vía aérea. Tercero, estimulación táctil, ¿ok? A los 30 segundos valorar 2 parámetros, respiración y frecuencia cardíaca, ¿no? No se recomienda entonces. Si la frecuencia cardíaca es mayor de 100 y la respiración es normal, lo pongo con la madre. Si es más de 100 pero hay dificultad respiratoria, voy a considerar el uso de CPAP y monitorizar la saturación de oxígeno. Y si es menor de 100, apnea o la respiración es ineficaz, ¿qué tengo que empezar? Ventilación a presión positiva, ¿ya? ¿Y cómo hago la ventilación a presión positiva? Con bolsa autoinflable o puede ser en sala de anestesia con bolsa de anestesia, ¿no?
¿Cuándo entonces está indicado? Cuando hay apnea o respiración ineficaz o cuando hay una frecuencia menor de 100 latidos por minuto, ¿no? Y la técnica, posición de cabeza con leve extensión de olfateo, abrir la boca y sellar la máscara, una presión variable de 30 a 40 y una frecuencia de 40 a 60 ventilaciones por minuto. ¿Qué evalúo? Si expande el tórax y ausculto si hay pasaje. Después de los 30 segundos de ventilación con máscara, yo voy a ver si la frecuencia cardíaca es mayor de 100 y respira, pasa a medidas post-RCP. Si la frecuencia es mayor de 100 y no respira, lo sigo ventilando 40-60 y si es mayor 2 minutos, valorar la colocación de sonda orogástrica. Pero si es menor de 100, maniobras de ventilación y considerar la intubación, ¿no? Y tengo que corroborar, ¿no?, la posición de la cabeza, valorar la aspiración orofaringia, ¿no? Entonces, se dice que todo esto debe hacerse dentro del primer minuto, el minuto de oro, para llevar a cabo los pasos iniciales, reevaluar y comenzar la ventilación, si es necesario, con el fin de la importancia que tiene evitar un retraso de la ventilación a presión positiva, ¿no? Porque esto depende el éxito del recién nacido. Entonces, empezamos, ¿no? Lo que decíamos. A ver, vamos a ponerlo acá. Entonces nos hacíamos las preguntas, el paciente no es a término, no tiene buen tono, no respiro y llora. Primero, caliento, seco, despejo vía aérea, posicionando al paciente y aspirando las secreciones y estimulo. Si logro con esta medida mejorar, ¿no? Pero hay una respiración con dificultad o cianosis, le voy a dar CPAP y oxígeno. Pero si veo que hay apnea, boqueo o frecuencia cardíaca menor a 100, voy a darle ventilación a presión positiva, ¿no? Entonces estas son las medidas iniciales y de ahí. Entonces, cuando el paciente tiene la frecuencia más de 100, ¿no?, y tiene una respiración espontánea, pero tiene dificultad respiratoria y cianosis central, yo le voy a proporcionar CPAP y oxígeno, ¿no? Y es importante monitorizar precoz con saturación de oxígeno, ¿no?, para conseguir las saturaciones, sobre todo en el prematuro, ¿no?, al minuto 60-65 hasta llegar a entre 85 a 95 a los 10 minutos, ¿no? Recomendaciones: el recién nacido iniciar con RCP al ambiente, con aire ambiental. Acá, por ejemplo, en las guías de 2015, lo que recomiendan en los recién nacidos prematuros, menos de 35, se debe iniciar con poco oxígeno, entre 21 a 30%, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez que he visto, doy ventilación a presión positiva y la frecuencia es menor de 100, verificar movimiento del pecho, ¿no? Pasos correctivos, intubo o máscara laringia. Voy al siguiente paso. Mi frecuencia cardíaca es menor de 60, ¿qué tendría que hacer? Ya intubo, si no se ha hecho antes, compresiones torácicas. Si la frecuencia cardíaca es menor de 60, compresiones torácicas, ¿no? Y si la frecuencia cardíaca, a pesar de esto, es menor de 60, yo voy a iniciar con adrenalina, con fármacos, ¿ya? Entonces, intubo, ¿no?, cuando la mascarilla es ineficaz y prolongada, cuando necesito aspirar meconio, en hernia diafragmática, en prematuros extremos, ¿no? Acá, la laringoscopía, una pala recta, 2, 0, 0 y 1 en los prematuros extremos, 2 ceros, y tubo endotraqueal de acuerdo al peso, ¿no? Generalmente los más pequeñitos, en los extremadamente bajo peso al nacer, 2.5, y en los más eutróficos 3.5 a 4, ¿no? Y auscultación y comprobación de CO2. También puede usar máscara laringea, que es fácil de usar y que lo puede colocar, ¿no? Se coloca pegado al paladar y dando hasta que llegue al tope y luego se insufla. Entonces acá habíamos visto, ¿no?, que si la frecuencia cardíaca es menor de 100, verificar el movimiento del pecho, intubamos. Y si la frecuencia es menor de 60, yo tengo que hacer masaje cardíaco. Y si a pesar de eso no hay mejoría, tengo que hacer
utilizar fármacos, ¿no? ¿Cómo hago las compresiones torácicas? Con 2 pulgares en el tercio inferior del esternón, 3 compresiones, una ventilación. Si la frecuencia cardíaca es más de 60, puedo suspender y comprobar cada 30 minutos, ¿no? Las compresiones torácicas, ¿no?, que se siguen dando, 2 pulgares acá en el pecho, ¿no? Y luego ya aplico fármacos y la frecuencia sigue siendo menor de 60, adrenalina, y considerar si hay hipovolemia, neumotórax, ¿no?, que puedan estar. ¿Por dónde paso los fármacos? Puede ser por la vena umbilical, por vía endotraqueal, por vena periférica o por intraósea. Pocas veces es necesario instalar, o sea, solo el 1% de los recién nacidos necesitan RCP avanzada, ¿no? La vía intratraqueal si no está canalizada la vía umbilical. La adrenalina, cuando la frecuencia cardíaca es menos de 60, a pesar de ventilación y compresiones. Preparación 1 en 10.000, es decir, 1 mililitro de adrenalina, ¿no?, más 9 mililitros de suero fisiológico, intravenosa 0,01 a 0,03 y endotraqueal 0,5 a 0,1 miligramos, ¿no?, cada 3 a 5 minutos si la frecuencia cardíaca es menor a 60. Expansores de volumen también, si hay hipovolemia o mala respuesta al RCP, 10 mililitros en 5 a 10 minutos, ¿no? Bicarbonato es controvertido, nunca rutinario, y si es una RCP más de 10 minutos, ¿no? El paro cardíaco en neonatos es predominantemente por asfixia, de modo que comenzar la ventilación, la presión positiva sigue siendo la principal en la reanimación inicial. O sea, la principal causa de este paro cardíaco es por asfixia. Yo tengo que ventilar. Lo más importante es la ventilación, ¿no? Consideraciones especiales, por ejemplo, en el recién nacido no vigoroso y que tiene líquido meconial, en las guías anteriores consideraban intubarlo y luego aspirar. En esto, si el bebé nace con líquido amniótico y si presenta un tono muscular pobre y esfuerzo respiratorio inadecuado, el niño debe ser colocado bajo el calentador y empezar a ventilación a presión positiva. Ya no se recomienda la intubación de rutina porque eso ha demostrado que hay demora en la ventilación, ¿no? Aquí es lo actualizado, ¿no? Ya no se aconseja la intubación de rutina en la aspiración traqueal, ¿no? Entonces damos ventilación a presión positiva, ¿no? En los prematuros la estabilización térmica es muy importante, el CPAP profiláxico si es que ya él tiene dificultad para respirar, pero ya su frecuencia cardíaca es más de 100, entonces valoramos, ¿no? Intubación con mascarilla cuando no es efectiva y en menor de 26 semanas, ¿no? También para aplicación de surfactante. Aspectos éticos, cuando nos reanimamos, generalmente en menores de 23 semanas o en peso menor de 400, con un diagnóstico antenatal, sobre todo de anencefalia, trisomía 13 y trisomía 18, signos biológicos de muerte, ¿no? La retirada de la asistencia es éticamente similar a no iniciarla, es igual. Hernia diafragmática, también intubación endotraqueal inmediata al nacimiento, ¿no? No iniciar, eso ya lo vimos. Suspender, si no hay signos vitales después de los 10 minutos de RCP. Si la frecuencia cardíaca es menos de 60 y persiste durante 10 a 15 minutos, la recomendación es menos clara, ¿no? Se debe contar también con la opinión de los padres, ¿no? Eso en cuanto a RCP. Entonces, sigue siendo la asfixia, es la principal causa, entonces la ventilación sigue siendo la maniobra más importante, ¿no? Vamos a continuar con otro tema importante que es la asfixia neonatal a propósito de que hemos visto la RCP y asfixia perinatal, ¿no? Entonces, ¿qué es la asfixia? Es un síndrome clínico caracterizado por una depresión cardiorrespiratoria, cianosis y palidez, hipoxemia y isquemia fetal intrauterina, ¿no? Fisiopatológicamente hipoxemia, retención de CO2 y acidosis metabólica. Pero ¿cuáles son los criterios de asfixia perinatal? Esto es importante. Un Apgar inferior a 3 a los 5 minutos, un pH de Corton por debajo de 7 y manifestaciones sistémicas de asfixia, incluyendo una encefalopatía hipóxico-isquémica moderada a severa. Entonces son esos 3 factores de lo que califican los criterios.
Apgar menor de 3 a los 5 minutos, pH del cordón umbilical menor de 7 y unas manifestaciones sistémicas de asfixia, incluyendo una encefalopatía hispóxico-isquémica moderada y severa, ¿no? Generalmente es de 1 a 1.5 recién nacidos, 9% en menores de 36 semanas, 20% de mortalidad neonatal. Están en riesgo alto el hijo de madre toxémica, el hijo de madre diabética, RCIU, podálico prematuro, con aspiración de meconio, ¿no? Y la mayoría se originan intraútero, ¿no? 10% antes del trabajo de parto y 90% durante el parto y expulsivo. Y en cuanto a las partes obstétricas, ¿no? Más frecuentes, alteraciones en el cambio gaseoso y flujo sanguíneo placentario, ¿no? Entonces, etiología, interrupción de la circulación del cordón umbilical a nivel placentario, ¿no? Y origen fetal, falla la adaptación y distrés. ¿Cómo es la fisiopatología de la asfixia, ¿no? Inicialmente, el bebé va a tener una apnea primaria, ¿no? Cesan las respiraciones, disminuye la frecuencia respiratoria, aumenta la presión sanguínea y va a ser una respiración rápida y luego viene la apnea primaria. Pero esta apnea primaria responde a la estimulación. Por eso es que el primer paso es ponerlo y empezar la estimulación, ¿no? Secarlo. Y el apnea secundaria cesan las respiraciones, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión sanguínea y esta no responde a la estimulación en el apnea secundaria, ¿no? Entonces acá hay apnea primaria y hay una apnea secundaria. Entonces, ¿no? El síndrome hipóxico isquémico, la circulación se deriva al cerebro, al corazón y las glándulas adrenales. La hipoxia al inicio aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial. Si progresa, ya la frecuencia cardíaca va a bajar y disminuye el resto de presión arterial. Se depletan las reservas y va a estar aumentado el lactato, ¿no? Entonces, reactividad del flujo cerebral del recién nacido, ¿no? Se altera. Hay radicales libres de oxígeno y calcio y mecanismos adaptativos, ¿no? Bradicardia, redistribución de los flujos y disminución del consumo de oxígeno. Se produce asfixia grave y prolongada que deteriora el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Involucra en recién nacidos pretérminos, involucra la matriz germinal y en los recién nacidos a término la sustancia gris, ¿no? Entonces tenemos que el diagnóstico prenatal hacerlo con ultrasonido, monitoreo para prevención de la asfixia. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas se utiliza la clasificación de Sarnat, ¿no? Estadio 1, 2 y 3. ¿Y qué utiliza? El estado de conciencia, el tono muscular, los reflejos, la respiración, la frecuencia, ¿no? Si hay convulsiones. Entonces, en el primer estadio duración 24 horas, en el segundo estadio de 2 a 12 días y de horas a semanas en el estadio 3. Entonces, en los menores de 12 horas de un síndrome hipóxico isquémico va a haber coma, respiraciones periódicas, las pupilas va a estar reactiva, hipoactividad y tono disminuido y hay convulsiones en el 50%, ¿no? Y hay apnea. De 12 a 24 horas, incremento del estado de alerta, va a haber ojos fijos y abiertos y pueden empeorar las infecciones y el apnea. 24 a 72 horas va a haber nuevamente estupor, coma, desviación conjugada de los ojos, ¿no? Y puede haber incluso compromiso de tronco. Y se puede complicar en el recién nacido pretérmino con hemorragia intraventricular. Y mayor 72 horas, mejor apobrecida, depende, ¿no? De la gravedad. Acá también en esta hoja, aquí el grado 1 generalmente es de buen pronóstico, el grado 2 20 a 30% tienen secuelas neurológicas y el grado 3 el 50% de mortalidad neonatal y 99% de secuelas a los sobrevivientes, ¿no? Entonces, a mayor de 72 horas hay déficit como déficit de succión, deglución, hipotonía, ¿no? Entonces hay que hacer exámenes auxiliares, el AGA, para ver CPKs, electroencefalograma y TACS, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? A nivel del sistema nervioso central, que es la complicación más frecuente, aunque la renal es el 50%, la encefalopatía hipóxico isquémica, las convulsiones y la hemorragia intraventricular, sobre todo en prematuros.
A nivel pulmonar, el distrés respiratorio, síndrome de distrés respiratorio, ¿no? La hipertensión pulmonar, ¿no? En el cardiovascular puede haber ICC, el renal es insuficiencia renal aguda y daño tubular, ¿no? Hepático, daño hepatocelular. A nivel intestinal puede producirse una NEC, puede producir hemorragia y úlceras, ¿no? Y puede producirse CID, disminución del sodio, aumento del potasio. Acá están, ¿no? A nivel pulmonar, el síndrome de distrés respiratorio, a nivel renal, que es la principal que se afecta, a nivel cerebral, las convulsiones, ¿no? Y a nivel puede producir ICC o falla cardíaca, ¿no? El pronóstico, la parálisis cerebral 0.3% y las secuelas neurológicas están entre el 20 y 45%. Como veíamos, depende del estadio Sarnat. Más o menos el estadio 3 da una secuela del 99%. Y la mortalidad es del 10 a 20%. Una estrategia importante, la hipotermia terapéutica en la moderada y severa, ¿no? A más de 36 semanas, de 33.5 a 34, ¿no? Entonces, la asfixia perinatal es importante, es una patología que sigue siendo causa de mortalidad en el neonato y como hemos visto se afectan muchos órganos. La evaluación principal es del sistema nervioso central y cómo se define: uno, un Apgar menor de 3 a los 5 minutos, el pH menos de 7 en la arteria, en el cordón, y una clínica de una encefalopatía hipoxico-isquémica, ¿no? Entonces vamos a esperar un ratito. Ahora lo que les pediría es que se puedan contactar a kahoot.it. Yo voy a empezar a conectarme para que podamos resolver las preguntas en línea.